arrebatamiento, tu antiguo yo, aquí está tu antiguo yo, tu vieja naturaleza. Esta vieja naturaleza, ¿ya? Tiene que ser quitada, desaparecer, y tiene que ser crucificada. Tiene que ir a la cruz. O sea, tu viejo hombre tiene que morir en la cruz para que tú quedes sin la vieja naturaleza o sin el viejo hombre. ¿Ya? Porque el viejo hombre, dentro del viejo hombre están toda la maldad. A ver, vamos a leer esto. ¿Ya? Dice, en los cuales, Colosenses 3 del 7 al 9, y vamos a ver las características de un sellado de Dios. Hermano, ¿cómo puedo saber si tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo saber si tengo el Espíritu de Dios? Vamos a leer esas características, ¿ya? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, cuando tú estabas en tu vieja naturaleza, en tu viejo hombre, en el hombre, en la persona que lo único que quería era hacer la maldad, ¿ya? En satisfacer la carne, pues. Marcos 7 del 20 al 23. Vamos a ver qué dice. Marcos 7 del 20 al 23. A ver, dice. Marcos 7 del 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del hombre. Porque porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Entonces, dentro del hombre hay otro ser. Dentro del ser humano, ¿ya? Existe otro ser. Y ese otro ser tiene que ser crucificado. ¿Ya? Ese ser tiene que ser crucificado. Es el viejo hombre. O sea, las personas que no tienen a Cristo tienen ahí a un viejo hombre. Tienen a una persona detrás, que es su carne, se le llama la carne, y de eso vamos a hablar, ¿ya? Y dentro de este viejo hombre están todas las concupiscencias, a ver, vamos a leer. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas estas maldades, vamos a apuntarlo, ¿ya? A ver un momento, voy a apuntar todo esto. Porque dentro del corazón del hombre salen todas estas maldades. Ya está. Momento, voy a apuntarlo. De repente hago una publicación. Momento. A ver. Ajá, qué bacán. Ya, porque dentro del corazón del hombre salen los... A ver, acá está. Malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la soberbia y ¿qué más? La insensatez. La insensatez. Ya, listo, listo. Entonces, todo esto lo produce este ser oscuro que está aquí. Este ser oscuro produce todo esto. Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. Ya, ahora voy a poner a otro personaje aquí. Aquí voy a poner a otro personaje. Este personaje lo voy a pintar de color, le voy a poner otro tono. A ver, menos contraste, más brillo. Ya, más brillo, un color azulito. Ya, listo. A aceptar. Ya. Un poquito más. Momento. ¿Dónde está? Acá está. Lo voy a poner un poquito más brilloso. Más brillo. Ya está, listo. Ya. Entonces, aquí tenemos a la carne, al viejo hombre. Este viejo hombre tiene que ir crucificado.
¿Ya? ¿Por qué? Porque estos son los malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, ya listo. Y una vez que este hombre desaparece, muere, ya ocurre una circuncisión. ¿Por qué? Porque tienes que cortar esta carne. Esta carne se tiene que ir, ¿ya? Circuncisión. ¿Se va a dónde? A la cruz. Porque juntamente con Cristo hemos sido crucificados. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya, ahora, este personaje que está acá es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que lo trae Cristo, ¿ya? Porque tú ahora te conviertes en un templo y ahora eres templo del Espíritu de Dios. ¿Y el Espíritu de Dios qué es lo que trae? El Espíritu de Dios trae amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y todo eso. Entonces, ya no vives tú, ya no vives tú, ya no eres tú, ahora es el Espíritu de Dios en ti, mediante Cristo, por medio de Cristo. Tú tienes al Espíritu de Dios mediante Cristo, ¿ya? Porque tu antiguo yo fue crucificado, ¿ya? Entonces, tienes que atravesar esta circuncisión. Todo esto tiene que morir, todo esto, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer para que todo esto muera? Tienes que esforzarte, tienes que concentrarte, tienes que hacer algo para... No, es por medio de la fe, porque Cristo lo hace, porque Cristo lo hace por medio de su muerte. Bueno, espero que eso lo entiendas. A ver, vamos a continuar. Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. A ver un momento. Mateo 15, 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios salen del corazón. No le eches la culpa al diablo, salen de ti mismo, ¿ya? Bueno, obviamente tu antiguo yo ya fue crucificado. ¿Tú amaneces todos los días con ganas de matar? No, pues hermano. Tú necesitas que un documento, que un papel te diga no matarás para no matar. No, hermano. Tú no necesitas que alguien te diga no mates, por favor, hermano, para no matar. ¿Ya? ¿Por qué? Pero eso sí estaba en tu antigua naturaleza, en tu antiguo yo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto sale ¿de dónde? De tu antigua naturaleza, de tu antiguo yo. Y ese antiguo yo tiene que morir, tiene que ser crucificado. Si no, no te vas el día del arrebatamiento, hermano. Te quedas, tienes que ser completamente limpio, como dice el hermano. Tienes que ser limpio. ¿Y cómo eres limpio? Por medio de Cristo. Si estás en Cristo, eres santo, sin mancha, irreprensible. Solamente estando por medio de Cristo, hermano. ¿Ya? A ver, continuamos. Ya está, listo. Génesis 6.3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque ciertamente él es carne, porque solamente los deseos en el corazón del hombre es de continuo el mal, porque lo único que quieren hacer los seres humanos desde que amanece, desde que abren los ojos, estos hombres, lo único que quieren hacer es satisfacer su carne. ¿Y cuáles son los apetitos de la carne? Injusticia, fornicación, adulterio, hechicería, muerte, todo eso. Entonces, desde que se levantan, lo único que quieren hacer es satisfacer sus deseos. Eso es lo único que quieren hacer, ¿ya? Bueno, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es carne, más serán sus días 120 años. 120 años porque desde aquí iban a pasar 120 años hasta que iba a venir el diluvio, ¿ya? Y también aquí tú lo puedes aplicar a los 120 jubileos, que son 50, son 50 años por 120. ¿Cuánto viene a ser 50 años por 120? 6.000 años. Entonces, no contendrá mi espíritu con el hombre porque es carne. Bueno, voy a soportar al ser humano solamente 120 jubileos, ¿ya? 6.000 años. En este momento estamos en el año 5.994, según el calendario caraíta, ¿verdad? 4, ¿verdad? Ya, listo, bueno. Entonces, Dios no puede contender con el hombre, porque el hombre es carne. Ah, pero existe un método para que Dios ahora sea nuestro
para que nosotros seamos adoptados por Dios y para que nos dé de su espíritu, ¿ya? Tenemos que matar la carne, hacer morir la carne, bajarle dos, ¿ya? Hacer morir la carne. Eso no quiere decir que ya no tienes deseos carnales, hermano. Igualito tienes deseos carnales, igualito. Pero obviamente no tienes todo el paquete completo que te daba la vieja naturaleza, el viejo hombre, ya todo esto. Tú ya no quieres cometer adulterio, tú ya no quieres cometer fornicaciones, tú no quieres cometer homicidios, tú quieres cometer hurtos, no. Avaricias, maldades, engaño, no lo deseas hacer, no deseas hacer. Puedes caer en alguno de estos, puedes caer en alguno, ¿ya? Pero el justo cae y el justo se levanta, el justo se levanta. Ah, pero tu antiguo yo, este que fue crucificado, este sí se gozaba, se deleitaba en cumplir todos estos deleites carnales, en sus deseos carnales, ¿verdad? Bueno, en esto consiste la salvación. En esto consiste la circuncisión. Hermano, la circuncisión te salva. La circuncisión es necesaria. Hablando de la circuncisión del espíritu, pues hermano, ¿ya? Porque tienes que matar la carne, tiene que haber un corte, tiene que haber atravesado un bisturí, un corte de tu antigua naturaleza y ser echado a la cruz, ¿ya? A ver, continuamos. Vamos a seguir leyendo. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Ya está. Andad en el espíritu, anden en el espíritu. Voy a ponerlo aquí. A ver. Sí se ve, ¿verdad? Ya está. Las obras de la carne y los frutos del espíritu. Ya les mencioné cuáles son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Cantidad. Fornicación, inmundicia, hechicería, ya todo eso. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Todo lo bueno. Todo lo bueno. Entonces, hermano, quiero saber si tengo el espíritu de Dios. Quiero saber si soy un sellado de Dios. Bueno, debes manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas bondades se tienen que notar. Antes renegabas un montón. Ahora eres completamente distinto. Porque ahora el Señor ha puesto al Espíritu de Dios que produce paciencia. Ahora tienes más paciencia. Ahora amas. Ahora soportas. Antes tus hijos te sacaban de quicio. Ahora los aguantas un poco más. ¿Ya? Antes no soportabas, hermanita, antes no soportabas a tu esposo. Ahora lo soportas. Por causa del Espíritu que ha venido a morar dentro de ti. ¿Ya? A ver. ¿Qué más hay por aquí? Salmo 78:39. Y acordóse que eran carne y soplo que va y no vuelve. Bueno, Dios se acordó que el hombre era carne y dijo, ay, el ser humano es de carne y hueso. Lamentablemente tendré que soportar. Dios tuvo que soportar al ser humano porque el ser humano cargaba con un muerto encima. El ser humano cargaba todavía con la carne. En este nuevo pacto, en el pacto de la gracia, por medio de Cristo, nuestro viejo hombre muere. Por eso experimentamos una transformación. En el antiguo pacto no podía haber transformación. En el antiguo pacto, por más que sacrificaban animales, el ser humano no podía ser transformado. Hermano, he cometido muchos pecados todo el año. ¿De qué manera puedo ser justificado de todos estos pecados? Porque todos estos pecados me condenan. Ya, ¿de qué manera? ¿Qué me planteas? Bueno, tienes que comprar un toro. ¿Ya? Traes un toro. Bueno, ¿y dónde consigo un toro? Bueno, precisamente aquí en el templo vendemos toros. Caifás ha puesto su negocio aquí. ¿Ya? Cómprate un toro, se sacrifica ese toro y con su sangre, la sangre de ese toro, cubre tus pecados. ¿Ya? Bueno, depende de la cantidad de pecados que hayas cometido, hermano. Si tú has cometido muchos pecados, cómprate un toro. Si tus pecados no han sido tan graves, cómprate una cabra o cómprate un becerro. De la misma manera como Aarón se sacrifica y se purifica con un becerro, tú también cómprate un becerro que está un poco más económico. Si todo el año te la has pasado cometiendo unos pecados horrendos, mejor cómprate un toro.
¿Ya? ¿Por qué? Porque tu perdón cuesta dinero. De ahí salen las indulgencias, hermano. No le eches la culpa a los católicos de las indulgencias. No, las indulgencias vinieron de los mismos judíos, hermano. ¿Ya? Las indulgencias vino de los mismos fariseos, que vendían el perdón. Cuando Jesucristo entró al templo y tumbó y dijo, el templo se ha convertido en un mercado, y entró y tiró todo, y liberó a los animales que estaban ahí, tiró las mesas, las monedas, el dinero, ¿ya? Fue porque en el templo se vendía el perdón. O sea que podías comprar el perdón, ¿ya? Pero esos animales no podían transformar a las personas seguían siendo malvadas, porque la sangre de estos animales no podía perfeccionar a las personas. Pero la sangre de Cristo, hace una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. A ver un momento. Una sola ofrenda para siempre. Hizo perfectos para siempre. Acá está. Porque una sola ofrenda, entonces, antiguamente podías comprarte una vaca, un toro, un becerro, una cabra, un cordero, para cubrir los pecados, porque la sangre de estos animales no podía perdonar el pecado, solamente lo cubría, nada más. Pero no te perfeccionaba, no crucificaba tu antigua naturaleza, no tenía ese poder. Las personas sacrificaban animales y seguían siendo malvadas, seguían siendo malvadas. Sansón tenía el espíritu de Jehová, y aún así cometía cantidad de cosas. Y el espíritu de Jehová abandonó a Sansón. Saúl fue lleno del espíritu de Dios también, pero no era perfeccionado. Las personas en el antiguo pacto no podían ser perfeccionadas. Pero vino una nueva ofrenda. Ya no sangre de animales, sino la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ya? Mira la propiedad que tiene la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene la propiedad de limpiar. Como dice el hermano, tenemos que ser limpios. Bueno, la sangre de Cristo, Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? La sangre de los animales no podía. Pero mira, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Padre, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Recuerden que no debía tener ningún tipo de manchas. Acuérdense de la vaca roja. La vaca roja. La vaca roja no debía tener ningún tipo de mancha. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, este mandamiento hace parte de la ley que yo, el Señor, establezco. Díganle a los israelitas que traigan una vaca rojiza. Acá está la vaca roja, ¿ya? Esta vaca rojiza, momento, que es un animal de sacrificio, una vaca rojiza, que no tenga ningún defecto. Característica, no tener ningún defecto. Ojo, la vaca roja y los animales de sacrificio eran sombra de lo que Cristo haría, porque Cristo no tenía ningún tipo de defecto y tampoco Cristo cargó ningún tipo de yugo, que no le hayan puesto ningún tipo de yugo. Jesucristo no vino a cargar el yugo de Moisés. A Jesucristo le decían, Moisés dijo lo siguiente, ¿tú qué dices? Entonces Jesucristo le daba la contra a Moisés. Ustedes escucharon que se dijo esto, ¿verdad? Mas yo os digo, entonces Cristo no vino a sujetarse bajo un yugo. Al contrario, Cristo fue libre de todo yugo, porque Cristo vino para cargar un yugo más pesado. ¿Cuál es el yugo más pesado que Cristo vino a cargar? El pecado de todos nosotros. Por eso, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿qué pasa? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. La propiedad que tiene la sangre de Cristo es de limpiar. Limpia vuestras conciencias de obras muertas. La sangre de los animales antiguos que eran para sacrificio no podían limpiar a las personas, tanto así que mataban y mataban y mataban animales, pero a las personas no les dolía.
Bueno, ya, a ver ese toro, mátalo. Mátalo porque he cometido muchos pecados. Pero ¿qué? ¿No te da pena? ¿No te da pena que ese animalito va a morir por causa de tus pecados? No me interesa. ¿Cuánto cuesta? $1000 y acá está, toma. Punto final, mátalo, rápido. ¿Ya? Entonces, la sangre de estos animales no podía perfeccionar a las personas ni tampoco limpiar sus conciencias. Pero la sangre de Cristo sí puede limpiar tu conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, en este nuevo pacto, la sangre de Cristo tiene la propiedad de crucificar tu antiguo yo. La sangre de Cristo crucifica, destruye, mata tu antiguo yo, tu antigua naturaleza, con todo y sus pasiones, con todo y malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricia, las maldades, todo esto. Mira, todo esto lo voy a poner aquí. Ahí está. La sangre de Cristo tiene este poder, hermano. Este poder. ¿Ya? Entonces, en el antiguo pacto, los hombres hombres de Dios, no podían ser perfeccionados porque todavía seguían cometiendo cosas. ¿Ya? Hermano, el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero el rey David cometió, hermano, hasta que fue viejito, cometió cantidad de cosas, el rey David. A ver, ¿qué otro? Eh, la homosexualidad es pecado y la abominación ante los ojos de Dios, cambiar el mensaje de Dios en forma de una familia llena del Espíritu Santo, a seres carnales amantes de sí mismo y su carne, y nosotros no tenemos a su forma de pensar, y nosotros seamos nuevas personas en Cristo. Claro, nosotros somos nuevas personas en Cristo. Nosotros somos nuevas personas en Cristo. Entonces, ¿qué hombre de Dios se te viene a la mente? ¿Qué hombre de Dios se te viene a la mente? Vamos a hablar de Elías. Bueno, Elías fue un temeroso, obviamente temeroso de Dios, pero Elías tuvo tantos problemas emocionales que quiso acabar con su vida. Se escondió en una cueva, ¿verdad? Hermano, en el antiguo pacto los hombres de Dios cometían cosas horrendas. Bueno, en este nuevo pacto, ¿ya? Y hasta desertaban. Jonás, el rey David, quien se te venga a la mente, el mismo Salomón. El mismo Salomón. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales no podía perfeccionar a las personas. En este nuevo pacto sí, hermano. Si eres un sellado de Dios, vas a experimentar una transformación. Vas a ser una nueva criatura. No por algo que tú hagas, sino por causa de lo que Cristo hizo en la cruz. Si lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente, tanto así que a lo que Cristo hizo en la cruz yo le tengo que sumar algo que yo haga, entonces obviamente lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Entonces Cristo solamente hizo el 50% en la cruz. Y si Cristo hizo el 50% en la cruz y yo tengo que hacer el otro 50%, entonces nos vamos al infierno, hermano. Nos vemos ahí, lamentablemente. Así es, así funciona, hermano. El rey Salomón, Job, Moisés, bueno, todos ellos eran hombres de Dios. Los vamos a ver en el cielo. ¿Ya? Sí, los vamos a ver en el cielo. Pero no podían ser perfeccionados con la sangre de estos animales. Cuando se morían no se podían ir al cielo. Hoy en día tú te mueres y te vas al cielo. En el antiguo pacto nadie podía ir al cielo. ¿Por qué? Porque la sangre de estos animales no podía perfeccionarlos. ¿A dónde se iban? Se iban a otro lugar que se llama el seno de Abraham. Ahora, si es que crees eso, ¿ya? Si es que lo crees, el seno de Abraham era otro lugar, ¿ya? Ahí se iban todos los que morían en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, cuando Cristo viene y Cristo derrama su sangre, todos los que creen en Cristo recién son perfeccionados. Entonces, cuando se mueren, se van al cielo directamente. De repente tú piensas que duermen nada más, o que se van a otro, o que todavía sigue activo el seno de Abraham. Bueno, Pablo en ningún momento me habla del seno de Abraham. En el nuevo pacto, búscame el seno de Abraham, ya no encuentras seno de Abraham, hermano.
El seno de Abraham está en el antiguo pacto. La gente que moría se iba directamente al seno de Abraham. Bueno, a ver, vamos a continuar. A ver, seguimos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ya, este versículo es poderoso. Este versículo es poderoso, hermano. Juan 3:6. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Existen dos posibilidades, existen dos alternativas, existen dos naturalezas. O eres nacido de la carne, ¿ya? Y nunca moriste a tu naturaleza carnal, o eres nacido del espíritu. Y si eres nacido del espíritu, espíritu eres, ¿ya? Si eres nacido, hermano, ¿y cómo naces por el espíritu? Tienes que nacer del agua y del espíritu, ¿ya? Y si eres nacido del espíritu, espíritu eres. Si eres nacido de la carne nada más, si experimentaste solamente el nacimiento de carne y no naciste de nuevo, bueno, eres carne. Lamentablemente no entras al cielo. No entras al cielo. Para irte al cielo tienes que ser nacido del Espíritu, nacido de nuevo. Tienes que haber experimentado esta circuncisión. Esta circuncisión. ¿Ya? Tu antiguo yo tiene que morir. Tienes que experimentar el abandono de este viejo hombre. ¿Ya? Hermano, ¿y cómo abandono el viejo? Voy a ponerlo más cerquita. ¿Cómo abandono el viejo hombre? Bueno, los pastores de las iglesias te van a dar cantidad de métodos para morir al viejo hombre. Ah, para morir al viejo hombre tienes que hacer esto, y cantidad de cosas. Bueno, ¿qué es lo que te plantea? ¿Qué es lo que te plantea la Biblia? La fe. Tienes que creer en que Cristo Jesús pagó por todos estos pecados. Todo esto. Y cuando Cristo pagó por todos estos pecados y tú lo crees, experimentas una circuncisión. O sea, tu viejo hombre es separado. ¡Ca! Sale. ¿Ya? Y es crucificado con todos sus delitos y pecados. El juicio se desata sobre el viejo hombre. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, mediante su espíritu, ¿no? Ahí está el espíritu, ¿no? Hubiera puesto otra persona. Bueno, para que sea su espíritu, pues, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, esto tiene que pasar. ¿Sí? ¿Sí estamos aquí? ¿Ya? Los que estaban en el seno de Abraham ya están en el cielo, ya se fueron al cielo. Ya se fueron al cielo. Y es más, los que estaban en el abismo también, porque habían personas que estaban en el abismo. ¿Quiénes estaban en el abismo? Los que murieron sin ley. ¿Quiénes murieron sin ley? Y bueno, Pedro, ¿de quiénes habla? De los que murieron en el tiempo de Noé. Los que murieron en el tiempo de Noé murieron sin ley. ¿Ya? ¿Quiénes murieron sin ley? ¿Quiénes vivían sin ley? Abraham. Abraham era sin ley. Toda la generación de Noé era sin ley. ¿Cómo se llama? Caín. Caín era sin ley. Era sin ley. ¿Ya? La ley vino 400 y pico de años después de Abraham. ¿Ya? Entonces, todos los que murieron en ley, lamentablemente, mueren en sus pecados, porque la ley manifiesta tu pecado. ¿Ya? O sea, otra vez un ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo. A ver, vamos a decir, ¿qué te parece el ejemplo del extraterrestre? ¿Ya? El ejemplo del extraterrestre. Entra un extraterrestre a mi casa con sus antenitas. Imagínate un extraterrestre como el Chapulín Colorado. Entra por la ventana de mi casa. Entonces yo agarro un palo, una sartén. Mi esposa tiene una sartén espectacular, pesada. Un sartenazo en la cabeza le doy a ese extraterrestre que estaba entrando por la ventana de mi casa. Y se me pasó la mano y maté un extraterrestre, hermano. Entonces al día siguiente viene la policía y encuentra al extraterrestre tirado, un marciano, un reptiliano. Imagínate un reptiliano tirado en el suelo. ¿Ya? Entonces vienen los peritos de criminalística, viene el fiscal, vienen todos ellos y vienen a llevarme a la cárcel por haber matado, porque la Constitución te mete a la cárcel por causa de haber matado a alguien. Pero viene mi abogado y mi abogado dice,
Disculpe, fiscal. Lamentablemente, ya no hay ningún artículo que sancione o que culpe, ya, y que llame delito a la muerte de un extraterrestre. Porque la constitución política del Perú no hay ninguna ley que acuse a una persona de matar a un ser que no es de este mundo. ¿Ya? El señor acaba de matar a una persona, no ha matado a una persona, ha matado a un extraterrestre. Entonces, soy libre de esa muerte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema político, porque el sistema judicial, perdón, de mi país no acusa a la muerte de un extraterrestre. A nadie, a ningún congresista se le ocurrió, ya, proponer un proyecto de ley para que no maten extraterrestres. Entonces, por causa de que yo maté a un extraterrestre, soy libre de culpa, ¿ya? Porque no hay ley, porque vivo sin esa ley. Pero si a alguien se le ocurre poner un decreto legal de que si matas a un extraterrestre te vas a la cárcel, lamentablemente estoy frito, por causa de que hubo un congresista que sí se le ocurrió emitir ese decreto de ley, de que si matas a un extraterrestre te vas a la cárcel. Entonces, si no hay ley, eres libre de culpa. ¿Quiénes vivían sin ley? Los del tiempo de Noé, Caín, Abraham y no sé quién más, ¿ya? ¿Sí? Eh, Si un nacido de Dios peca minutos antes del rapto, ¿qué sucede? Bueno, hermano, te voy a poner otra pregunta más chévere, ¿qué te parece? Porque esas preguntas son con trampa. Porque los seres humanos somos así. Nos gusta siempre escarbar, escarbar y plantear preguntas con trampa, de la misma manera que los fariseos. Te voy a plantear otra pregunta más chévere, hermano. Mira, mira, yo tengo más creatividad que tú. ¿Ya? Un homosexual se convierte a Cristo, ¿ya? Y precisamente el día del arrebatamiento, una hora antes o en el momento que ocurre el arrebatamiento, este muchacho cae con otro muchacho, cae con otro muchacho, precisamente en el momento que ocurre el arrebatamiento. Una pregunta, ¿se queda o se va? ¿Se queda o se va? Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, hermano. Lo siguiente. Y te voy a responder con este versículo bíblico. ¿Ya? Judas 24. Judas 24. ¿Ya? ¿Qué te parece? Judas 24. Pero la Reina Valera. ¿Ya? Judas 24. Y aquel que es poderoso, ¿quién es poderoso? Dios, para guardarte sin caída. ¿Tú crees que un nacido de Dios, precisamente el día del arrebatamiento, Dios permita que uno de sus hijos caiga en un pecado de abominación, precisamente el día en el que va a venir el Señor? Entonces, si uno de sus hijos cae en un pecado horrendo el día del arrebatamiento, entonces Dios no es poderoso. No es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pero yo te digo algo, Dios es tan poderoso que ese día va a guardar a los suyos. Ese último día va a guardar a los suyos. Si ese muchacho decía ser cristiano y congregaba y ayunaba, hacía vigilias, se fue de encuentro a reencuentro, preencuentro, como te digo, el regreso de los Jedi del encuentro, de los discipulados, hermano, y precisamente el día del arrebatamiento cometió un pecado horrendo, yo te voy a decir que nunca fue de Dios. Porque Dios no va a permitir a ninguno de sus hijos que precisamente ese día caiga en un pecado. ¿Sí me dejo entender? Pero hermano, de repente ese día comete un pecado terrible. Bueno, entonces no fue de Dios. Pero ¿y qué tal si Dios se descuida y a Dios se le escapa uno de sus... Entonces Dios no es poderoso para guardarte sin caída. ¿Ok? Ya está. Entonces, yo creo que se queda porque practica el pecado. Bueno, ¿qué dice Primera de Juan 5:18? Primera de Juan 5:18.
Primera de Juan 5:18. Ya sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, esto no es con todos, hermanos. Esto es solamente con los hijos, ¿ya? No practica el pecado. Hermano, si tú eres un sellado de Dios, tú no vas a querer ofender a tu Señor. Si tú eres un simpatizante de Dios, si a ti te gustan las alabanzas y vas a la iglesia solamente los fines de semana y eres un simpatizante de Dios, ¿ya? A ti no te va a interesar guardar santidad ni nada de eso. No, no, no. Esto solamente es para el nacido de Dios, el que fue sellado de Dios. El sellado de Dios ha crucificado todos sus deseos, ha crucificado su antigua naturaleza, su antiguo yo. No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, quien, Cristo, le guarda. ¿Ya? Y el maligno no te toca. Por eso, aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Ya? Cristo te presenta delante del Padre sin mancha. Gloria a Dios. Continuamos. Juan 1:13. A ver qué dice Juan 1:13. Juan 1:13. A ver. ¿Qué dice Juan 1:13? A ver, Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre. Juan 1:13. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Miren, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los que hemos sido nacidos de Dios, no hemos nacido de Dios por voluntad humana. No hemos nacido de Dios porque nosotros hemos querido. No somos de Dios por causa de que yo quiero ser de Dios. Dios, yo te elijo, yo. Yo a ti te elijo como mi Señor y mi Salvador. Yo te escojo. Yo te elegí a ti. No, el Señor te va a decir, tú que me vas a elegir a mí. Tú que me vas a escoger a mí. Yo a ti te elegí. Yo te santifiqué. Tú eres santo por causa de mi elección. Yo te elijo. Tú no eliges a nadie, porque tú lo único que puedes elegir es la maldad. Porque eso es lo que nace de tu corazón, solamente el mal. Sino que yo te elegí. Porque no es que nosotros elegimos a Dios, sino que Dios nos elige a nosotros. ¿Cómo dice la palabra? No os elegisteis vosotros a mí. No me acuerdo el versículo, pues, pero ya lo encontré. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí. Ustedes no me eligieron. No, Señor, pero yo sí te elegí. Entonces, yo soy santo por causa de mi elección. No, 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 no. Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto. Tú fuiste elegido por Dios para que lleves fruto. Entonces, si Dios a ti te eligió para que lleves fruto, vas a llevar fruto, hermano. ¿Y cuál es este fruto? Los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice Alain? Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Él nos amó primero. No, yo te amé a ti primero. No, el Señor ya te eligió, ya te amó, hermano. Descansa en eso. Aquí tú vas a escuchar palabras de esperanza. Ya descansa en Cristo, hermano. En Cristo estás completo, completo. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. En Cristo tu fruto permanece, hermano. Para que todo lo que pidierais al Padre, Él os lo dé. Ah, aquí estaba el versículo, porque existen dos versículos iguales. Para que todo lo que le pidas al Padre, yo lo haré, dice el Señor Jesucristo. Pero acá también me dice, para que todo lo que le pidas al Padre, Él os lo dé. Tremendo, ¿verdad? Pero bueno, tú no elegiste a Dios, hermano. El Señor te eligió a ti. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino ni voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Esto está en Juan 1:13. ¿Ya?
A ver, ¿qué más encontramos por aquí? Génesis 6:15. Génesis 6:15. Gloria a Dios. Génesis 6:15. Solamente se van a ir el día del arrebatamiento, hermano, ¿ya? Los que sean nuevas criaturas. O mejor dicho, los que hayan sido sellados con el Espíritu de Dios, nada más. Y vio Jehová, Génesis 6:5, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad del hombre es el continuo el mal, y que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínate Dios queriendo relacionarse con personas que lo único que quieren es hacer el mal. Hermano, así era, o sea, si tú no tienes al Espíritu de Dios, eres comparable a esa generación de Noé, que lo único que querían es hacer solamente el mal. Hermano, yo sin Cristo, ¿ya? Lo único que quiero es satisfacer mis deseos carnales. Nada más, hermano. Satisfacer mis sueños, trabajar, ganar mucho dinero para satisfacer mis deseos, ¿ya? Ese es el deseo de David Bernal. Si me quitas al Espíritu Santo. Ah, pero ahora que he nacido de nuevo, hasta mis sueños han cambiado, hermano. Yo ya no deseo hacer el mal, deseo hacer el bien. Cometo, claro que sí, uno que otro pecado. A veces permito uno que otro mal pensamiento, hermano. Claro que sí. Pero de todos mis pecados y de todas mis maldades, de todo eso, Cristo lo asumió en la cruz. Y Cristo pagó todo eso. Y ahora el Espíritu de Dios pone en mí el arrepentimiento. Pone dentro de mí el querer como el hacer. Pone en mí el amor. Recuerda que el Espíritu es el que me guía a mí al arrepentimiento. ¿Ya? Yo, si cometo un día un pecado, yo soy el primerito, hermano, que va a ir corriendo de rodillas delante de Dios a pedirle perdón. Porque eso hace un nacido de Dios. Eso hace un cristiano. Eso vas a hacer tú, hermano. Si tú eres un nacido de Dios, el día que tú caigas, hermano, llámame por teléfono. Yo te voy a dar la mano, hermano. ¿Ya? Obviamente va a venir una terrible disciplina de parte de Dios, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Pero, hermano, si tú eres un justificado, te vas a poner de pie, hermano. Te vas a levantar. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Dónde está? Génesis 8:21. Génesis 8:21. A ver, un momento. De ahí me voy a poner a leer, ¿ya? Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato. Génesis 8:21. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque esto ha sido por causa del hombre, porque el ser humano lo único que quiere hacer es maldad, ¿ya? Obviamente que no tienen, que no han sido transformados. En este nuevo pacto sí podemos alcanzar la transformación. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde que son adolescentes, el ser humano lo único que quiere hacer es maldad. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Ya? Aquí se viene la promesa y como señal del pacto el arco iris, ¿no? Y todo esto lo hice por causa del hombre, el ser humano es malvado. Por eso Dios permite que sucedan algunas cosas en la tierra por causa del corazón del hombre. ¿Ya? Por causa del hombre. Olor grato porque es un dragón. Salmo 18. ¿Qué dice Salmo 18? Tú pues encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrarás mis tinieblas, porque contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré murallas. ¿Y dónde está el dragón? Josué Moya. No entiendo, varón. No te entiendo. A ver, continuamos. A ver, Salmo 5, 51, 5. A ver, Salmo 51, 5. Esto lo dice el rey David, que en maldad fue concebido.
A ver, un momento. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He sido, en maldad he sido formado, ¿ya? Y en pecado me concibió mi madre. Bueno, todos los que venimos a este mundo, esto lo dice el rey David, todos los que venimos a este mundo hemos sido, o sea, de esto nos libró el Señor, hermano. Porque todo lo malo y todo lo que es pecado se va al infierno, hermano. Pero Cristo Jesús nos libró de todo eso, hermano. Del pecado, de todo. A ver, un momento. Voy a leer qué dice aquí. Ay, a ver. Efesios 2:3. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Nosotros estábamos en los deseos de la carne, ¿ya? En los deseos de la carne, pero en otro tiempo. En otro tiempo. Hoy en día, si tú eres un sellado de Dios, tú no quieres satisfacer los deseos de la carne. Esa es una característica si es que verdaderamente tienes al Espíritu de Dios. Quieres hacer lo bueno. Si tienes al Espíritu de Dios, quieres hacer lo bueno. Quieres alegrar el corazón de Dios. Quieres hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Ese es tu deseo. Pero si no tienes al Espíritu de Dios, quieres satisfacer tu carne. ¿Ya? Eso es una característica. Entonces, dime, hermano, ¿quieres satisfacer los deseos de tu carne? No, hermano, yo quiero satisfacer los deseos de Dios. Entonces, si tienes ese deseo, déjame decirte que tienes al Espíritu de Dios. Ahora, yo tengo el deseo de satisfacer los deseos de Dios, ¿ya? Pero aún así tengo malos pensamientos. Recuerden que el bautismo que ahora me salva no ha quitado las inmundicias de la carne, como dice 1 de Pedro 3:21. A ver. En los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ese era yo, hermano. Felizmente no me conociste antes, hermano, pero lo único que yo quería hacer era satisfacer los deseos de la carne, cuando yo no tenía el Espíritu. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de la ira. O sea, estábamos destinados a la ira, por naturaleza, por lógica. Éramos enemigos de Dios, hermano. Y nosotros siendo enemigos de Dios, y siendo enemigos de Dios, Romanos 5:10, porque siendo enemigos de Dios, mira que nosotros éramos enemigos. ¿Por qué eso éramos enemigos de Dios? Porque no nos interesaba Dios. ¿Qué voy a querer yo cumplir los deseos de Dios? ¿Tú crees que a mí me iba a interesar hacer la obra de Dios? No, hermano. ¿Qué iba a estar yo predicando todavía en las redes sociales, hablando de Dios, hermano? Yo todavía. Uy, hermano, tú no me has conocido, gracias a Dios, hermano. No me has conocido, ¿ya? Entonces yo, en el tiempo que yo era enemigo de Dios, fui reconciliado con Dios. ¿Cómo fui reconciliado con Dios? Por la muerte de su Hijo. Hermano, tu reconciliación con Dios ha sido única y exclusivamente por causa de la muerte de Cristo. Tu santidad ha sido por la causa de la muerte de Cristo. Mucho más ahora, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermano, antes, por naturaleza, eras hijo de la ira. Antes, por lógica, te ibas a ir al infierno. Y en estos últimos tiempos te ibas a quedar en la tribulación y gran tribulación. Como muchos, pues, hermano. Como muchos que se van a quedar, lamentablemente. ¿Ya? Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los moradores de la tierra. Hermano, los que van a recibir la ira, en el tiempo de la ira, ¿ya? La ira será para probar a los que moran en la tierra.
pero tú eres morador del reino de los cielos. Tú no tienes ciudadanía espiritual, hablando espiritualmente, no tienes ciudadanía en esta tierra. Tu ciudadanía está en los cielos, hermano. Tu vivienda está en los cielos. Tú tienes tu nombre escrito no en el libro de la tierra. Tu nombre está escrito en el libro de los cielos, por causa de la muerte de Cristo. ¿Ya? Porque hemos sido perfeccionados por causa del autor de ellos. Como lo dice Hebreos, ¿no? A ver, continuamos. Romanos 6:1. A ver, Romanos 6. ¿Qué dice Romanos 6? One moment. Romanos 6:1. A ver, todo Romanos 6. Ya está, dice. ¿Qué pues diremos? ¿Estamos aquí? Sí estamos aquí, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Salmo 10, Josué Moya, Salmo 16:8 en adelante describe como dragón a Jehová, también en Primera de Reyes. Como dragón, en ningún momento. A ver, Salmo 18:6, este hermanito dice eso, que Jehová es un dragón, ¿no? Salmos 18:6. Salmo 18:6. Momento. Salmos 18:6 en adelante. A ver. Esto lo dice el rey David. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Desde su templo. ¿Cuál es el templo? La Nueva Jerusalén, en el cielo. Y mi clamor llegó delante de sus oídos. De 6 en adelante, ¿no? Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice, porque no sé qué dice. A ver, no me acuerdo qué dice. Del 6 en adelante. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se encendieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Y de su nariz salió fuego por causa de su ira. Y por causa de la ira, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero. Por cortina suya alrededor de sí oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes, tronó en los cielos de Jehová, y el Altísimo dio su voz, y granizo y carbones de fuego. Este granizo y carbones de fuego va a ocurrir en el segundo, tercer y cuarto sello del Apocalipsis. Y también es lo que pasa en Ezequiel 18, versículo 20, ¿no? Finalizando, o bueno, en medio de la guerra de Gog y Magog, ¿no? O sea, es por causa de su ira, pues hermano, causa de la ira. Y envió saetas y lo dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Ah, por el aliento de tu nariz. Con eso tú estás diciendo que es un dragón, ¿no? Porque del aliento de la nariz sale fuego, dices, ¿verdad? Envió desde lo alto. O sea, aquí el rey David está hablando de la ira, pues. De la ira de Dios. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo. Me liberó del poderoso enemigo, porque el rey David estaba siendo perseguido para ser muerto. Y los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Jehová fue mi apoyo. O sea, está acá diciendo que Jehová es alguien positivo, alguien bueno, ¿verdad? Pero cuando tú me hablas de que Jehová es un dragón, tú me estás diciendo que es, o sea, tú lo estás inclinando para malo, ¿verdad? Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de Jehová y me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus, perdón, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos, sus mandamientos, los mandamientos de Dios que son buenos.
Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, ¿ya? Porque somos malvados. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Ya con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Con el misericordioso te vas a mostrar misericordioso. O sea, Jehová ama al misericordioso. Estamos hablando de que Jehová, bueno, acá el hermano, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama? Por acá lo tengo para decir su nombre. El hermano Josué Moya está diciendo de que es un dragón, Jehová. Imagino que él está hablando de que es para malo. O sea que Jehová es un dragón que está con el injusto, ¿no? Pero acá me está diciendo que Jehová está más bien con el misericordioso. Con el misericordioso mostrarás misericordia y recto para con el hombre íntegro. Entonces Dios está con el hombre íntegro, Jehová, ¿no? Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Entonces Jehová no está con el perverso, Jehová está con el íntegro. ¿Ya? ¿Cuánto me falta? Uy, hermano. Vamos a... No, necesito avanzar yo con esto. Romanos 6, vamos a leer Romanos 6. Vamos a leer Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Estamos hablando de Romanos 6. ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Recuerden que 1 de Juan 5:18 dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. 1 de Reyes 18:38 confirma que es un dragón. Bueno, Josué Moya, dime, ¿Jehová es bueno o malo? ¿Jehová está con el perverso o Jehová está más bien con el justo? ¿Jehová está con el malvado o Jehová está con el bueno? ¿Jehová está con el malo o Jehová está con el bueno? Según lo que hemos leído en el Salmos, Jehová está con el misericordioso, ¿ya? Con el que hace piedad. Y no está con el malvado, ¿ya? Bueno, a ver. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No, eso no. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. ¿Nosotros vamos a seguir haciendo maldades para que vengan cosas buenas? No, porque el nacido de Dios no practica el pecado. Lo que pasa es que Pablo era acusado por sus mismos hermanos, o sea, por los mismos apóstoles y por los mismos fariseos, lo acusaban diciendo: Pablo, ten cuidado, tú estás diciendo de que ya no tenemos que guardar la ley de Moisés. Es más, tú estás diciendo que apostatemos de Moisés. Tú estás enseñando que no es necesario guardar el sábado. Tú estás enseñando que no tenemos que circuncidarnos. O sea, tú estás diciendo que Cristo en la cruz pagó por todos nuestros pecados y que el pecado no se enseñorea de nosotros. Eso quiere decir que tú estás predicando que pequemos. Tú estás diciendo que nosotros podemos pecar deliberadamente. Entonces pequemos, ¿verdad? Y Pablo acá se defiende. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Así no funciona. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, y aquí todavía lo enfatiza, hemos muerto. Nuestra condición delante de Dios es como muertos, porque nosotros hemos crucificado nuestro viejo hombre. Hemos muerto, ¿ya? Lo hemos crucificado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible que nosotros, que hemos muerto a nuestra antigua naturaleza, ahora nosotros deseamos vivir en nuestra vieja naturaleza. Antes a mí me gustaba, vamos a decir un pecado, a ver, antes me gustaba matar perritos en la calle. Antes me gustaba matar perritos en la calle, ¿ya? Es un pecado horrendo, para no decirte otra cosa. Me encantaba, me gustaba, en un tiempo en el que en mi país no había ninguna ley que te acuse de eso.
¿ya? Podías hacerlo libremente y la ley no te acusaba, ¿ya? Pero ahora que tengo a Cristo Jesús, hermano, me desvivo por los perros. No puedo ver un perro hambriento. Un perrito que tiene sed en la calle, no sé de dónde saco agua. Busco un balde de agua, qué sé yo, y voy y se lo doy. No puedo vivir, no puedo estar tranquilo viendo a un perro que tiene hambre. ¿Ya? Cuando veo a un perro hambriento en el techo de una casa, voy y le toco la puerta a esa persona. Eso yo ya hice ya. Ya me he metido en problemas, hermano. Yo ya le toqué la puerta ahí a una señora que tiene a su perro. Uy, hermano, terrible, hermano. Lo grabé, traté, y a la policía. Fui a la policía no me quiso ayudar. No, no, hermano, la justicia acá en el mundo es terrible, hermano. Entonces yo de vez en cuando yo mismo le iba y le llevaba comidita, hermano. ¿Ya? Le trataba de poner un granito de arena a todo este desierto, hermano. Eh, entonces, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Antes yo tenía otra naturaleza, pero ahora no, hermano. Ahora yo me desvivo por cumplir el deseo de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque la muerte de Cristo Jesús fue nuestra muerte. Nuestra vieja naturaleza, ¿ya? Murió. Porque ¿cuál es el bautismo que te salva? El bautismo que te salva es el bautismo de su muerte. El bautismo de su muerte. ¿Ya? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque la muerte de Cristo fue nuestra muerte? Ese es el bautismo que te salva, hermano. El bautismo que te salva es que tu viejo yo, a ver, voy a poner acá viejo yo, ¿ya? Tu viejo yo fue crucificado. Este es el bautismo, ¿ya? Tu viejo yo, acá está. Mi viejo yo, ¿ya? Fue crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, porque mi antigua naturaleza que tenía todo esto, con sus deleites y con sus deseos, fue crucificado en la cruz con todo esto. Entonces yo soy libre, soy limpio, he sido circuncidado de esta carne, de mi vieja naturaleza, porque la muerte de Cristo fue mi muerte, porque mi bautismo es la muerte de Cristo, porque cuando Cristo murió en la cruz, se llevó todos mis delitos y pecados y mi antiguo hombre, mi antigua naturaleza. Ese es un trabajo que hace Cristo en nosotros. Cristo lo hace. ¿Ya? Hemos atravesado una circuncisión. Entonces, vamos a seguir leyendo. Hemos sido bautizados en su muerte. Nosotros hemos sido bautizados en su muerte. Acá no está hablando de agua. No está hablando del bautismo en agua, hermano. El bautismo en agua no te salva. No te hace nada. A ti lo que te salva es el bautismo en su muerte, o el bautismo del Espíritu, mejor dicho. Juan el Bautista dijo, yo solamente bautizo en agua, pero el que viene después de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué bautismo te salva? ¿El bautismo que hacía Juan el Bautista o el bautismo que Cristo realiza? A ti te salva el bautismo que Cristo realiza. ¿Y cuál es el bautismo que Cristo realiza? El bautismo en su muerte, en el que tu antigua naturaleza es crucificada. Experimentas un nuevo nacimiento. Tu antiguo yo fue a morir y aquí viene el Espíritu. Acá voy a poner que este soy yo. A ver, acá voy a poner yo. ¿Ya? Este soy yo. Aquí estoy yo. Y acá está el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu, con tilde en la I. Espíritu de Dios. Ya está.
Entonces, el Espíritu de Dios viene a mi vida. El Espíritu de Dios viene a mi vida por causa de que Cristo crucificó mi antiguo yo. Ahí está. ¿Ah? ¿Qué te parece? Ya está, listo. Está quedando chévere el cuadro, ¿no? Bueno, a ver, continuamos. Continuamos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Miren, el bautismo hace que mueras. Muere. O sea, el bautismo lo que hace es matar tu antigua naturaleza, para muerte por el bautismo. ¿Ya? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, porque cuando Cristo fue sumergido en agua, el agua representaba su muerte. Y cuando Cristo salió del agua, representaba su resurrección. Bueno, el bautismo en agua fue una simbología, fue un símbolo de lo que verdaderamente Cristo haría. ¿Ok? Entonces, verdaderamente, Cristo sí efectuó una muerte, sí murió y sí resucitó. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros ahora tenemos vida nueva, porque hemos muerto. Porque hemos muerto a nuestro antiguo yo. Entonces aquí tenemos vida nueva. Aquí tenemos vida nueva. ¿Ya? A ver un momento. Voy a poner aquí vida nueva. Ah, qué chévere. Ya. Entonces nosotros estamos acá en vida nueva. Ya. Vida nueva. Para que tengas esta vida nueva, primero tu antiguo yo tuvo que haber sido crucificado. Recuerda que una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Acá, en esta vida nueva, eres perfecto. A ver, momento, perfecto. Perfecto, ¿ok? Ya está. Listo, eres perfecto. Y acá está tu viejo yo, crucificado. Tu viejo yo. Esta es la circuncisión. Esa es la circuncisión. Ya. Este perfecto lo voy a poner por acá. Ya está, perfecto. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, la muerte de nuestro antiguo yo fue en semejanza de la muerte de Cristo. En su semejanza, en la semejanza de su muerte. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si hay resurrección, entonces resucitaremos de la misma manera como Cristo, en gloria. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nuestro viejo hombre exactamente fue crucificado juntamente con Él, hermano. Cristo, cuando fue a la cruz, se llevó mi antigua naturaleza, mi antiguo yo, se la llevó, la mató, la dejó crucificada, la clavó ahí. ¿Ya? Hay un hermano que dijo que yo tengo que esforzarme para que ese viejo hombre se mantenga crucificado. Hermano, ¿entiendes? Cuando te digo que tu antiguo yo, Cristo lo clavó en la cruz, ya murió, el muerto está, ya murió, fue crucificado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Entonces, el cuerpo de pecado ha sido anulado. ¿Ya? El cuerpo de pecado ha sido destruido. Ha sido destruido. ¿Ya? Acá está. Destrucción. El cuerpo de pecado fue destruido, anulado, deshecho, terminado. ¿Ya? Esa es la circuncisión. El pedacito de carne de la circuncisión lo botaban. Se secaba, se destruía. ¿Ya? A ver, seguimos. Seguimos. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué ya no servimos más al pecado? Porque mi antiguo yo se ha ido a la cruz con todo esto.
con malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, homicidios, hurto, avaricia, las maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, la soberbia, la insensatez, todo esto. Ah, pero el Espíritu de Dios me trae amor, gozo, paz, paciencia, ¿dónde está? A ver. Amor, gozo, paz, paciencia. Se hizo un cuadro muy chévere, ¿no? ¿Dónde está? Más el fruto del Espíritu. A ver, todo esto. Momento. Ahí está. Más el fruto del Espíritu es... Ya. Aquí voy a traer todo esto. Ya está. Voy a poner amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, todo esto me lo trae el Espíritu de Dios. Ya está. Entonces, ahora tú eres una persona perfecta, porque todo esto te lo trae Dios. Acuérdate que el querer como el hacer lo pone el Señor. ¿Ya? Ya está, listo. Ah, quedó chévere el cuadro, ¿no? A ver, seguimos leyendo. Esto ya no. A fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Oh my God. Oh my God. El que ha muerto fue justificado del pecado. Como te dije, hay un expresidente acá en el Perú que hizo cantidad de cosas malvadas acá en el Perú, que tenía una sentencia, que tenía orden de captura. Bueno, la justicia del Perú fue a buscarlo a su casa. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Este hombre tenía un arma. Se disparó, ¡pra! Entonces, la justicia del Perú ya no tenía cómo saciar su justicia. ¿Por qué? Porque esta persona que tenía que ir a rendir cuentas murió. Entonces la justicia queda archivada. ¿Por qué? Porque esa persona murió, pues. Porque no se le puede sentenciar a un muerto. ¿Tú crees que van a llevar ese cuerpo muerto a la corte penal? Van a llevar, no, igual tráiganme a este muerto y siéntenlo ahí, vamos a sentenciar un muerto. No funciona así, pues, hermano. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, tú en este momento estás como justificado del pecado. ¿No ves que has muerto? Mira, has muerto. Has muerto. Voy a poner acá muerto. Muerto. Y como has muerto, quedas justificado. Quedas justificado del pecado. Quedas completamente justificado. ¿No ves que acá moriste? Has muerto, muerto. Acá que dice muerto. Entonces, un muerto queda completamente justificado. ¿Ya? Un muerto queda justificado. Ya, listo. A ver qué más. Seguimos leyendo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, si has muerto, a ver acá, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, si has muerto, vas a vivir siempre con Él en esta vida nueva. Vivirás con Él, con Cristo, para siempre. Y acá viene el arrebatamiento y estaremos con Él para siempre. Y ya, acuérdate. ¿Ya? A ver, vamos a seguir leyendo. Se puso chévere esto, ¿no? No sabía que se iba a poner tan chévere. Ya voy a acabar. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea de Él. Cuando Cristo llevó a la cruz tu antigua naturaleza, la llevó una sola vez para siempre. Una sola vez. No es que tu viejo hombre, que fue crucificado, en eso que tu viejo hombre está crucificado, tu viejo hombre se saca los clavos y desciende de la cruz otra vez. No. Es una sola muerte. Una sola muerte. Porque en cuanto murió al pecado, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, una sola vez. Mas en cuanto vive, para Dios vive.
una sola muerte por todos tus pecados. ¿Ya? Una sola muerte por todos los pecados. Entonces aquí, todos los pecados. Voy a poner todos los pecados. Todos los pecados. Me está llamando un familiar. Todos los pecados. ¿Ya? Todos los pecados fueron crucificados. Todos los pecados. Ya, ¿qué más? Hermano, con este devocional estás quedando libre, limpio, completamente. Por causa de la muerte. Ya ves, por eso Cristo tuvo que venir en un cuerpo humano. ¿Para qué? Para condenar al pecado en su carne. Para dejarte limpio, libre. Ya estoy acabando. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Así también considérate muerto al pecado. Ya moriste. Hermano, la paga del pecado es muerte. Ya morí. Mira, acá está. Estoy muerto, muerto. Ya he sido destruido. Mi cuerpo de pecado fue destruido con todo y sus pecados, con todo y sus delitos, con todo y sus malos pensamientos, con todo. Soy libre. Con todo esto, mira, he sido libre. ¿Ya? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué chévere se puso esto. A ver, continuamos. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, has muerto al pecado, ¿ya? Y estás vivo para Dios. Aquí se aplica la justicia. O sea, la cruz se convierte como que en un tacho donde se va todo lo malo, hasta tu viejo hombre, todo, el que tenía que irse al infierno también se va crucificado. Ahora la justicia se aplicó en ti, porque ahora tú eres una nueva criatura. Qué chévere, hermano. Hermano, este video, guárdalo. O descárgate todos estos versículos. O tienes que verlo otra vez para que hagas esta escena en tu iglesia. ¿Ya? No reine pues el pecado a ver, desde acá. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto solamente pasa única y exclusivamente en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Que no ocurra esto. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tienes que ser un instrumento de justicia. Tienes que hacer lo bueno, por causa de que el Espíritu de Dios ha puesto el querer como el hacer. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no se enseñorea de ti. Aquí nada más acabo, ¿ya? Y aquí termino. Ya que te estaba diciendo, hermano. Bueno, entonces, nosotros hemos muerto al pecado y el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Porque el pecado no puede tocar a un hijo de Dios. Un hijo de Dios puede cometer pecado, pero el pecado ya no lo condena. Ya no toma en cuenta, ya el Señor a los hombres ya no les cuenta sus pecados. A ver. ¿Dónde está? Porque Dios estaba en Cristo, porque Dios estaba en Cristo. A ver. 2 Corintios 5:19. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿No ves que la justicia de Dios se aplica mediante esta circuncisión en la que el hombre de pecado es destruido? Y ahora a nosotros no nos toca. El pecado no te condena al infierno. El pecado lo único que hace es acusarte delante de Dios para que seas disciplinado. Y Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. ¿Ya? No te atrevas a pecar, hermano. Pero el pecado no te condena. No te condena al infierno. ¿Ya?
no tomándole a los hombres, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gloria a Dios. Ahí está, la palabra de la reconciliación. Gloria a Dios. Entonces, hemos sido reconciliados con Dios, porque Dios no puede hacer las paces con un pecador. La única manera para que Dios haga las paces con un pecador es única y exclusivamente a través de Cristo. Nada más. Solo por medio de Cristo. Gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Te doy la gloria y honra, Padre Santo. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre bendito. Gracias, Padre. He puesto todo este tiempo en tus manos, Padre. Te bendigo, bendito Rey. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te alabo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me despido.